Buenas noches, alumnos. Hoy vamos a estar hablando de una bacteria llamada Espirillos. Vamos a estar hablando a qué tipo de bacteria pertenece, cuáles son estas bacterias, su forma, su clasificación, sus generalidades. Vamos a estar hablando también qué tipo de enfermedades de repente puede causar esta enfermedad. Solo que vamos a hablar de las enfermedades de manera general, y en las siguientes clases vamos a estar desglosando cada una de estas enfermedades. Los espirillos son bacterias gram negativa. Son móviles, de forma espiralada, se encuentran en suelos, agua dulce, ambientes marinos, entre las raíces de las plantas, órganos reproductores, zona intestinal, cavidad bucal en hombres y también en animales. Los espirillos son bacterias gram negativas, agrupadas básicamente en las proteobacterias flageladas, de forma helicoidal o en espiral. Se desplazan en medios viscosos, avanzando en tornillo. Los espirillos están en la clasificación morfológica de las bacterias. Causan enfermedades como la sífilis, leptospirosis o la fiebre recurrente epidémica. Puede ser muy peligroso. Su diagnóstico es su diámetro es muy pequeño, lo que hace que puedan atravesar la mucosa. ¿Qué nos dice con esto? Que los espirillos también pueden causar enfermedades, principalmente dice la sífilis, la leptospirosis, también fiebre recurrente, y que dice que su diámetro, es decir, que son muy pequeñas, muy diminutas. Género de bacterias flageladas, como ya dije, en forma de espiral, provocan fiebre en humanos. Esas fiebres elevadas, constantes, que muchas veces cuesta saber de dónde o por qué se generan. Los espirillos son bacterias gram negativas, agrupadas básicamente en las proteobacterias, flageladas de forma helicoidal o de espiral. Se desplazan en medios viscosos, avanzando en tornillo. Su diámetro es muy pequeño, lo que hace que puedan atravesar la mucosa. Es decir, son diminutas y atraviesan la mucosa también. Los espirillos son bacterias gram negativas flageladas de forma helicoidal o de espiral. Se desplazan en medio viscoso, avanzando el tornillo. Van avanzando por la viscosidad del cuerpo. Los espirillos están entre las bacterias más grandes conocidas. Son diminutas, pero de gran tamaño, ¿verdad? Son alargadas y muestran un diseño espiral debido a su estructura morfológica. Y están en mayores cantidades también. Los espirillos están en la clasificación molecular de las bacterias. Causan enfermedades, como ya dijimos, pueden ser muy peligrosas. Su diámetro es muy pequeño, lo que hace que pueda atravesar la mucosa, como ya dijimos. Los espirillos son bacterias que se encuentran en la piel y la mucosa de los animales. Incluyen al ser humano. Estas bacterias pueden causar enfermedades en los animales y en el ser humano. El espirillo es un tipo de bacteria que tiene forma espiral. Son uno de los tipos de bacterias más antiguos y se encuentran en una variedad de hábitats, incluyendo el suelo, el agua y las plantas. Los espirillos son conocidos por su capacidad para causar infección en humanos y a menudo son responsables de enfermedades transmitidas por los alimentos. Es decir, están presentes en ciertos tipos de alimentos y si no lo lavamos bien, no lo cocinamos bien, también pueden contagiarnos. Los espirillos son un tipo de bacterias, tienen forma de varilla y tienen una o más bobinas espiral. A menudo se
encuentran en ambientes acuáticos y pueden causar infecciones en humanos. Los espirilos son gram negativas, lo que significa que no retienen el color violeta. Que no retiene el color violeta cuando se tiñe con la tinción del gram. Esta bacteria también es móvil, lo que significa que puede moverse de forma independiente. Los espirilos son bacterias que se caracterizan por su forma espiral. Estas bacterias pueden ser patógenas o no patógenas y pueden causar enfermedades en los seres humanos y en los animales. Algunas de las enfermedades que pueden causar los espirilos son la neumonía, la meningitis y la sepsis también. Bueno, entonces, estas son otro tipo de enfermedades que pueden causar, muchas más avanzadas. La clasificación, las bacterias Escherichia es una de las 4 clases principales de estas bacterias. Las otras 3 clases son Coxis, Bacilli y Vidri. Escherichia son bacterias en forma de espiral que pueden ser móviles o inmóviles. Estas bacterias obtienen su nombre de su forma, que es similar a una escalera de caracol. La mayoría de las Escherichia son aeróbicas, lo que significa que necesitan de oxígeno para sobrevivir. Pero hay algunos específicos que son anaeróbicos, es decir, que no necesitan de oxígeno, también pueden vivir de esa manera. Pero que la gran mayoría sí necesita de oxígeno. Escherichia se clasifican en 2 grupos, gram negativo y gram positivo. La Escherichia gram negativa tiene una fina capa de peptidoglicano en sus paredes celulares y una membrana externa de hipopolisacáridos. Esta membrana externa lo hace más resistente a los antibióticos y otras drogas. La Escherichia gram positivo tiene una gran capa gruesa de peptidoglicano en sus paredes celulares, pero no tiene una membrana externa. Los espirilos se pueden clasificar de acuerdo a su forma, tamaño y su estructura. La forma de los espirilos puede ser espiral, invertida o en forma de copo. Los espirilos pueden ser grandes o pequeños. Los espirilos grandes son los que tienen un diámetro de más de 2 metros. Los espirilos también se pueden clasificar de acuerdo a su estructura. Los espirilos pueden ser monocapa, biocapa o tricapa, ¿verdad? Que tienen una sola capa, algunos ya son mucho más resistentes, van aumentando, tienen 2 y pueden llegar hasta 3 capas y son excesivamente resistentes. Morfología. La morfología es el estudio de la forma y estructura de los organismos. Las bacterias Escherichia son bacterias en forma de espiral que suelen tener entre 0,5 y 5 micrómetros de diámetro. Es decir, que no podemos observar a simple vista, sino con el microscopio únicamente también. Son uno de los 4 tipos principales de bacterias, junto con cocos, bacilos y los vidrios. Las Escherichia son gram negativas, lo que significa que tienen una capa delgada de peptidoglicano y una membrana externa. La pared celular de la Escherichia contiene múltiples capas de peptidoglicano, lo que les da su característica formar espiral. Escherichia son móviles, lo que significa que pueden moverse de forma independiente, usando sus flagelos. A menudo se encuentran en ambientes acuáticos o terrestres y pueden causar infecciones en humanos si ingresan al cuerpo a través de cortes o heridas abiertas. Es decir, que no solamente pueden ingresar a través de los alimentos de nuestro cuerpo, sino también a través de ciertas heridas específicas también pueden estar ingresando. Enfermedades que producen. Las bacterias Escherichia son bacterias en forma de varilla que a menudo son móviles, lo que significa que pueden moverse por sí mismos. Se sabe que causan una serie de enfermedades en los seres humanos, como el cólera, la tularemia y la fiebre tiroidea.
Además, la espirilla también se ha relacionado con una serie de enfermedades transmitidas por los alimentos, como las infecciones por Salmonella e Escherichia coli. Si bien la mayoría de las infecciones por espirilla se puede tratar con antibióticos, algunos pueden ser mortales si no se trata inmediatamente. Ejemplo e importancia ambiental. La espirilla es un tipo de bacterias que se distingue por su cuerpo en forma de sacacorchos. Hay muchas especies diferentes de espirilla y se pueden encontrar en una variedad de ambientes, desde agua dulce hasta agua salada. Si bien algunas espirillas son dañinas para los humanos y otros animales, muchos juegan un papel importante en el medio ambiente. Por ejemplo, la espirilla es responsable de la descomposición de plantas, animales muertos, lo que recicla los nutrientes regreso al ecosistema. Por eso hay que tener cuidado también que ciertos animales, ya sea animales silvestres, animales que compramos, estamos consumiendo también, porque puede tener presentes esta clase de bacterias en él. Además, la espirilla también puede ayudar a controlar la población de otros organismos depredadores. En general, la espirilla es una parte importante del ecosistema de la Tierra y realiza una variedad de funciones vitales. ¿Cómo se reproducen las bacterias de este tipo de espirilo? Espirilla es un tipo de bacterias que tiene una forma espiral característica. Se distingue de otras bacterias por poseer varillas rígidas, llamadas flagelos, que corren a lo largo de sus cuerpos y les ayuda a moverse. Las espirillas se reproducen por visión binaria, lo que significa que se dividen por la mitad para producir dos nuevas células. Este proceso se ve facilitado por la presencia de los flagelos, que ayudan a las células a separarse unas de otras. Una vez que las células se han dividido, cada célula crece y se desarrolla su propio conjunto de flagelos, antes de pasar por otra ronda de fisión. De esta manera, la espirilla puede producir rápidamente una gran cantidad de descendientes. ¿Qué dice? Que se reproducen muy rápidamente. ¿Por qué? Porque de uno ellos se dividen en dos y van formándose gran cantidades específicas. ¿Cómo se alimentan los espirilos? La bacteria espirilla tienen forma de espiral y tienen una forma distintiva de alimentarse. Tienen una cola en forma de látigo llamado flagelo, que utilizan para inmovilizar a sus presas. Luego usan sus piezas bucales afiladas para perforar las paredes celulares de sus presos y liberan enzimas que digieren el contenido celular. La espirilla luego succiona el material celular digerido por la nutrición. Son depredadores especializados y solo pueden alimentarse de cierto tipo de bacterias. Sin embargo, son muy eficientes en lo que hacen y pueden diezmar rápidamente una población de bacterias. ¿Cuánto mide la bacteria espirilo? La bacteria espirilla es uno de los tipos de bacterias más grandes, con algunas especies que alcanzan hasta los 0,5 de longitud y tienen forma de espiral. Y tienen una pared celular rígida hecha de peptidoglicano también. Las espirillas son gram negativas y la mayoría de las especies son móviles, lo que significa que pueden moverse usando sus flagelos. Algunas enfermedades comunes causadas por la espirilla incluye el cólera, la fiebre tiroidea y la enfermedad del legionario.
¿Dónde viven las bacterias espirilos? Las bacterias espirilos, bacterias espirilias, es una de estas bacterias. A menudo se encuentran en ambientes acuosos, como en estanques, lagos. También es común en el intestino humano, donde ayuda a descomponerse los alimentos. Es decir, que también se encuentra en el intestino, la otra parte húmeda en el intestino, y ayuda a descomponer los alimentos también. ¿Cómo se reproducen las espirillas? Las espirillas pueden reproducirse tanto asexual como sexualmente. Cuando se reproducen asexualmente, las espirillas experimentan una visión binaria, que es cuando una célula madre se divide en dos células hijas. Este proceso es relativamente simple y no requiere mucha energía. Por el contrario, la reproducción sexual es un proceso más complejo que requiere la cooperación de dos células. El primer paso de la reproducción sexual es la conjugación, durante la cual dos células se unen e intercambian material genético. A esto le sigue la división de la célula, lo que da como resultado 4 células genéticas diversas principalmente. ¿Dónde se encuentran las espirillas? Son bacterias que se encuentran en una variedad de ambientes, incluyendo agua dulce, salada, suelo y el aire. Estas bacterias a menudo se encuentran en grandes cantidades en áreas con altos niveles de materia orgánica, como las plantas de tratamiento de aguas residuales. También son comunes en el tracto gastrointestinales de los animales, donde pueden ayudar a descomponer los alimentos. En los humanos, las espirillas a menudo son responsables de causar infecciones estomacales, como las infecciones por Helicobacter pylori. El papel de la espirilla en el medio ambiente. Es un tipo de bacteria que es muy importante en el medio ambiente. Son uno de los principales tipos de bacterias que ayudan a descomponer la materia orgánica. Esto es importante porque ayuda a reciclar los nutrientes en el suelo. También ayuda a convertir el amonio en nitratos. Este es un proceso importante porque ayuda a fertilizar el suelo. ¿Qué nos dice entonces las espirillas, verdad? Que no es netamente perjudiciales, algunos también ayudan a dar vitalidad al suelo, ¿verdad? Muchas veces los seres humanos sí causan tipos de enfermedades, y nos dice que se aloja principalmente en el intestino, en donde ayuda también a descomponer ciertos alimentos, ¿verdad? Pero hay ciertos tipos de espirilos que causan enfermedades específicas, ¿verdad? Como ya hablamos, el sífilis y la neumonía, son algunos de los ejemplos de ciertas enfermedades causadas. Y también que se pueden multiplicar rápidamente porque ellos se reproducen de dos maneras. Pueden ser asexuales y sexuales, ¿verdad? En el sexual, por ejemplo, tardan un poco más para producirse, ¿verdad? Pues necesitan la unión de dos tipos de espirilos, de dos tipos de células para unirse. En cambio, si es asexuales, ¿qué pasa? Dice, solamente una célula se divide en dos células madres y empiezan a dividirse constantemente y a producirse mucho más en el organismo. Entonces hay que cuidar, por ejemplo, dice que está presente en los suelos, en el ambiente, en las plantas. Entonces hay que tener cuidado de lo que nosotros nos alimentamos mismos, porque podemos producir. También nos dice que si tenemos algún tipo de herida, por ejemplo, está presente en las plantas, nosotros nos acercamos y puede ingresar también a través de nuestra piel, ingresa hasta nuestro torrente sanguíneo y nos causan enfermedades específicas. Espero que le haya sido de ayuda este video.